Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es María Erika Silva Becerra. Soy psicóloga con enfoque clínico. Esto quiere decir que yo doy terapia tanto a niños, adolescentes y adultos. También manejo la dinámica de terapia de grupo en talleres de autoestima. Soy tanatóloga, soy acupunturista, manejo la medicina tradicional china, está ligada a las emociones también. El trabajo con todos los órganos del cuerpo en base a la emoción. Y pues también soy pedagoga, he dado clases a nivel primaria, bachillerato y actualmente estoy activa como docente en universidad en el área de psicología. Y entre otras cosas que he estudiado, eh, perfilar la personalidad de cualquier ser humano y pues también tengo una especialidad en terapia infantil. Me siguen mucho los niños. Y como les decía, también he dado clases en primaria. Y pues desde ahí partimos, desde la infancia. Todos los seres humanos tenemos una historia que vivimos cuando fuimos niños. Y de hecho, bueno, la historia real comienza desde que estamos en el vientre de mamá, desde ahí. Nosotros, los seres humanos, absorbimos las emociones o el estado emocional de mamá mientras ella estuvo en la espera del nacimiento. Yo siempre les sugiero y les comento que, bueno, es importante que le pregunten a su mamá que cómo fue que vivió ese embarazo. Ujú. Si mamá no está, pues bueno, tienen personas cercanas que nos pueden dar esa información. Ajá, a lo mejor, no sé, hermanos, primos, vecinos, amistades, gente que nos puede decir cómo fue que se desarrolló el embarazo. Muchos embarazos a veces se desarrollan, pues, no lo sé, con pérdidas, con tristeza, con soledad, con dolor, con enojo, con inaceptación, porque también se da que, pues, muchas de las veces se queda embarazado y, pues, la persona no quería el embarazo, pero lo tiene y lo lleva hasta el final. Entonces, también eso es muy importante saberlo, porque de ahí el trato y la relación que vamos a tener con mamá. Entonces, prácticamente nuestra historia inicia desde la concepción y es muy importante tener esa historia personal latente para saber y conocer cómo es que nos engendraron, cómo se dieron las cosas, ajá, si solamente fue una noche de pasión o fue con amor o fue por, no lo sé, a lo mejor obligados, yo qué sé, ¿no? También es válido pues saber esa parte. Obviamente que cuando vamos conociendo información, pues es doloroso el aprender porque a veces vamos a escuchar cosas que no nos van a agradar, pero les vuelvo a repetir, parte del historial es necesario saberlo, conocerlo y tenerlo. Ajá, fíjense, hace algunos ayeres, eh, tomando ciertas clases, uno de mis maestros en la universidad me dijo que yo le comentara a mi hija. Mi hija, yo me embarazo de ella cuando mi abuelo materno muere. Para mí, pues mi abuelo materno fue como mi papá y la pérdida fue muy gigantesca. Entonces, mi maestro me dijo, ¿ya le has dicho a tu hija? Y yo le dije, pues sabe, pero me decía mi maestro, tienes que explicarle que todo el embarazo estuviste triste, dolida, te sentiste sola, con vacíos, porque de repente tu hija de la nada se va a sentir así. Y entonces mi maestro me empieza a explicar todo esto que yo les estoy comentando a ustedes, que cómo es que muchas de las veces vas a tener emociones sin saber el por qué, o te van a llegar de la nada. Puede que un día te despiertes y te sientes mal, triste, desolado, ajá, a lo mejor inadecuado, yo qué sé, y son por pues todos nuestros historiales que recibimos desde esa concepción. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y así es como empieza nuestra educación. Nuestros papás nos van educando de acuerdo a lo que ellos saben. Ajá. La culpa es una emoción educada. Ajá, entonces, por eso empiezo con esta parte de la historia. ¿Cómo fue que te educaron en tu casa? Y empezamos desde la concepción, en el embarazo y posteriormente cuando tú naces y te empiezas a desarrollar y empiezas a crecer. Ajá. La culpa, pues, no es más que chantajes en base a la sociedad, de acuerdo a los deberías y a ciertas reglas morales que tú tienes que cumplir.
Los únicos que no tienen culpa son sociópatas y asesinos, no sienten la culpa. La culpa hasta cierto grado nos sirve para ciertas funciones, pues un poco sanas o adecuadas, dependiendo para qué la vayamos a utilizar. Pero les decía, es muy importante observar qué es lo que te enseñaron en casa. Ajá. Ahora, fíjense bien, la primera instancia es, te educan de acuerdo a los principios básicos de mamá y papá, o quienes fueron tus cuidadores en tu caso. Ajá, a veces no te educó mamá, no te educó papá, pero si hubo abuelos o si hubo, no sé, tías, hermanas, primas, vecinas, alguien que te educó, te heredó sus ideas, sus costumbres, sus tradiciones, la manera en la que tú tenías que comportarte y te fueron dando la indicación de qué es lo que tú tenías que hacer. Ujú. En base a esto, te dieron la indicación de cómo deberías de ser. Ujú. Te dijeron como hijo que tenías que ser educado, amable, no sé, acomedido, aplicado, responsable, trabajador, ajá, que ayudaras, que fueras amoroso. Entonces, desde ahí te empiezan a enmarcar la lista de deberías. Y todos los seres humanos en base al rol tenemos una lista de deberías. Ujú. Por ejemplo, esperas de una mamá que sea amorosa, cuidadosa, protectora, que te dé amor, cariño, atenciones, respeto, cuidados. Te dicen también que de un papá debes esperar que sea un buen proveedor, amoroso, cuidador, protector, que tenga o te dé un respaldo moral y que esté, porque también está muy enmarcado por la sociedad que tú tienes que tener una mamá y tú tienes que tener un papá. Y si no están y si no los tienes, entonces las otras partes se sienten culpables. Y desde ahí vamos partiendo con la culpa. Porque se te dijo, mamá y papá tienen que estar para amarte, cuidarte y respetarte. ¿Y qué pasa cuando eso no funciona? Ujú. Es todo lo contrario, digámoslo así. Los deberías están marcados, pero cuando no se cumplen, llega la culpa. Y cada ser humano pues tiene un rol, por ejemplo, si hablamos de lo que esperas, un ejemplo de la pareja, pues es lo mismo, ¿no? Si hablas de un hombre, pues entonces requieres apoyo, comprensión, entendimiento, amor, que sea buen proveedor, que sea buen padre, lo que se espera de la relación, que estén juntos para siempre, no sé, un lugar, apoyo, ¿no? Y el problema es que cuando no se va dando, viene otra vez la culpa y la culpa se va manifestando. Posteriormente, lo mismo, ¿qué se espera de la pareja mujer? Que sea responsable, amorosa, protectora, cuidadora, buena administradora, ujú, que esté cuando la necesites, que cumpla todas las funciones, que haga todos los roles. Entonces, es una lista muy gigante la que se pide o la que se nombra de acuerdo a la educación, a la creencia, a la sociedad, incluso hasta en el país donde te encuentres. Ujú. Esas costumbres, tradiciones que a veces se enmarcan más como exigencia y que en determinado momento no se cumplen o no se pueden cumplir o realmente la mayoría de las personas no las cumplen, entonces van a sentir la culpa. Por eso les decía que la culpa es educada. Ajá. Ya ahora que tú eres adulto, ya no necesitas que un adulto te enmarque, ya tú tienes dentro de tus ideas enmarcadas, ujú, lo que debes hacer y no lo haces. Y por eso sientes culpa, por eso te sientes mal todo el tiempo. Ujú. No alcanzas a entender, ajá, de dónde viene tanta presión interna por toda esta lista de deberías. Y fíjense, de ahí partimos a las expectativas, todo lo que esperas de esos otros. Por eso de ahí partimos al enojo excesivo, posteriormente al resentimiento y después de ahí a cobrar venganza. Porque como el otro no está, el otro no te dio amor, no te dio todo lo necesario de acuerdo a tu idea y a tu lista y a tu exigencia, entonces te enojas, refunfuñas, reclamas, mientas madre, te pones violento, agresivo, ujú. Más de neurosis, a veces se transforma a amargura, ajá. Y luego de amargura ya hay otros trastornos más gigantescos como lo que nosotros llamamos borderline, que ahora ya lo enmarcan como gente bipolar, ujú. Y no se es feliz. Y algo tan simple que no se trabajó desde la infancia.
Fíjense, algo muy importante es que todos los seres humanos necesitamos terapia psicológica porque hay mucho que aprender. Ajá, yo le decía a un paciente hace rato, no nada más es la parte emocional, sino también corregir en áreas a nivel conductual o desarrollar ciertas habilidades o tener aprendizaje. Ujú, porque tú en casa aprendes ciertas cosas nada más y crees que el mundo o la vida solamente son así, de esta forma, pero allá afuera hay más conductas, personas diferentes, con pensamientos, emociones y expectativas de otras formas, ajá, y muchas de las veces no checan con lo que tú estás esperando. Y eso se convierte en automático en un problema. Ujú. Entonces, es por eso muy importante conocer la historia de cada uno. Ajá, de cómo es que tú te fuiste armando a través de estos años, este tiempo, tus relaciones con los demás, cómo es que tú te comportaste, porque también muchas veces el ser humano reacciona ante ciertas circunstancias, ajá, se detona, es impulsivo, es reactivo. Ujú. O la contra, a veces se aísla, no se hace responsable, deja todo de lado, tiene asuntos inconclusos o situaciones que dejó a medias, la escuela, proyectos, trabajos, a lo mejor construcciones, casas, o no puede ahorrar o no puede tener metas, ajá, dependiendo, pues, ¿no? Yo les decía, mamá y papá te educan y te educan en primera instancia para quedar bien todo el tiempo con ellos, con mamá y con papá, y tú tienes que ser obediente. Ajá, entonces desde ahí podemos enmarcar cierta codependencia, que es normal hasta cierto punto. La dependencia natural es que nosotros siempre vamos a necesitar de otras personas desde el nacimiento. Tú requeriste a otra persona para que te cuidara, para que te alimentara, te bañara, te procurara, pero después de cierto tiempo ya no. Esas necesidades básicas que en un inicio fueron necesarias para la supervivencia o que tú te crecieras y te desarrollaras en esta vida, después de cierto tiempo ya no son necesidades básicas, ya se transforman a necesidades neuróticas. ¿Esto qué quiere decir? Necesidades ya de exigencia, en las cuales, ajá, puedes ya tener tu 20, 30, 40, 50 años. Ahora tú exiges que te den un trato de bebé, así como yo les mencionaba. Ajá, que te den la atención, el amor, los cuidados, que te pongan el pañal, que te den de comer, ¿no? La mamila, las papillas, yo qué sé. Y mucho tiempo después la exigencia sigue estando y quieres igual atención y que te atiendan, que te sirvan, ¿no? Es como yo les digo a veces, quieres esclavos emocionales. Ajá, requieres gente que haga lo que tú quieres por tu disposición previa. Y pues obviamente no es así. Ajá. Posteriormente, cuando ya crecemos, se supone que tendríamos que haber tenido una educación de autosuficiencia, de independencia. Se enmarca, muchos autores lo marcan así, que de acuerdo a las etapas y a las edades, tú tienes que estar generando las habilidades necesarias, mínimas y básicas para la vida. Yo me he encontrado a veces con muchos niños que tienen entre 10, 11 y 12 años que no hacen nada en casa, nada. Ni recogen los trastes donde comieron, ni lavaron esos trastes, no saben ni lavar ropa, ni doblarla, mucho menos, ni plancharla, ni acomodarla, ni extenderla. Bueno, hay quienes a veces no saben ni tender la ropa. Entonces, el trabajo de habilitar a un niño desde muy pequeño, si es arduo, si es inmenso, porque se requieren de muchos detalles, les decía, habilidades básicas para la vida. Y pues bueno, muchas veces los papitos no lo hacen. Por culpa, porque ahí viene otro punto también de los papás. Te doy, hijo, todo lo que necesitas porque no me quiero sentir culpable posteriormente porque no fui un buen papá. Ajá, entonces tal vez yo como papá tuve muchos vacíos existenciales y entonces hoy tú, mi hijo, te los cubro para que tú no padezcas, ajá, y entonces te quito responsabilidades. Fíjense, muchas de las veces a mí me toca escuchar más en grupos de 12 pasos que la queja es latente y dicen, me pusieron a hacer cosas que no me tocaban, ¿no?
Y entonces dicen, me pusieron a lavar, me pusieron a planchar, a hacer de comer, a hacer limpieza, a cuidar a los hermanos. Éramos una familia muy grande y teníamos que hacer de comer, íbamos al mercado, al tianguis, al súper, yo qué sé. Pero finalmente lo que no ven de fondo es que los habilitaron y que eso que vivieron es porque así les tocaba. Pero el ser humano solo se queja y se queja y se queja y se queja y no alcanza a ver nunca la parte buena. Ujú. Porque todos los seres humanos requerimos de un entrenamiento, requerimos generar habilidades. Cuando tú a un niño no le generas habilidades desde pequeñito, ajá, cuando sea un adolescente, pues obviamente la responsabilidad y la flojera van a estar súper enmarcadas. Que sí se puede en determinado momento poner el trabajo y que el adolescente lo realice, pero hay adolescentes a veces muy, muy rebeldes y no lo hacen porque la interpretación en base a la educación que se les dio es que ellos eran casi, casi los reyes de la casa y que no debían de mover ni un solo dedo. Decía mi maestra, los hijos van a estar resentidos siempre, pero ella decía, más vale un hijo resentido y habilitado que un hijo resentido y pendejo. Y a mí cuando me lo dijo eso, pues a mí me impactó porque pues en esos ayeres mis hijitos eran mi hija de 2 años y medio y mi hijo de 4 y ella me marcó, tienes que habilitarlos aunque te duela. Ella me decía, ¿quieres que te quieran o quieres que aprendan? Yo en automático pensé, ¿no? Así como de, pues quiero que me quieran, ¿no? Pero obviamente no era la respuesta que yo le tenía que dar a mi maestra. Yo tenía que decirle, pues quiero que aprendan, aunque me duela, aunque me cueste, aunque en determinado momento me odien y se resientan, porque finalmente los papás somos maestros de nuestros hijos, somos maestros de vida. Y aunque muchas de las veces los papás enseñaron puras chingaderas, no encuentro otra palabra, disculpen a ustedes a los que no les guste oír palabrotas, pero a veces no encuentro otras palabras como forma de expresión, pero muchos papás actuaron así, enseñando pura chingadera a los hijos, ¿no? Entonces, cuando tú como papá enseñaste lo que hayas enseñado y como lo hayas enseñado, ujú, en base a eso fue tu responsabilidad. Si tú lo hiciste creyendo que era lo mejor, pues tenía una intención. Ujú. Y más si te enseñaron en determinado momento, ajá, a generarte habilidades de trabajo desde las básicas en el área de la vida, no tendrían por qué quejarse y no tendrían por qué decir, me pusieron a lavar, me pusieron a planchar, no me tocaba, porque se marca mucho el no me tocaba y no era para mi edad y no era apto. Yo muchas veces les he compartido en otras conferencias que yo he dado las tablas desde las edades muy mínimas de lo que los niños ya tienen que hacer. Y si ustedes hacen el comparativo de esa tabla con sus vidas de ustedes desde su infancia, se van a dar cuenta que hay muchos huequitos que no tienen o que no hicieron. Ujú. Y estamos hablando desde unas listas, ajá, que incluso hasta cuando yo las vi por primera vez, ujú, yo también dije, en muchas áreas aquí a mí me faltó, porque te enmarca de tal edad a tal edad, ya tiene que recoger los juguetes, ya tiene que, no sé, juntar calcetines, saber guardar los zapatos. Ujú. De tal edad a tal edad ya tiene que saber usar la estufa, ¿no? ¿Y cuántos papás no le enseñan a los hijos a usar la estufa porque tienen miedo de que se quemen? Y otra parte es, te educan con miedo. Fíjense, te educan con culpa y te educan con miedo. Entonces, la educación general, ujú, es una educación de muchas prohibiciones. Es una educación donde, digámoslo así, el fin es que tú te mantengas inhabilitado. ¿Sí me explico? Entonces, en esta lista que yo les digo, ujú, dice de tal edad, la estufa, los cerillos, una vela, una lámpara, de tal edad a tal edad, saber usar el microondas. Decían mis maestros, un niño de 8 años tendría que conocer 8 kilómetros a la redonda de su casa. Y ya los papás no quieren que los niños salgan, ¿no? Aparte de que luego ven muchísimas noticias en la tele, tanta fantasía de tanta matazón, ajá, ya no quieren dejar salir a los hijos a jugar a la calle. Entonces, una de las habilidades básicas de los niños es el trabajo con el cuerpo desde que son muy pequeñitos. Estamos hablando en el área del kinder.
que por eso es que los niños tienen que hacer tanto ejercicio físico para trabajar con las lateralidades. Y ya hoy en día los papitos lo que menos quieren es que los hijos se esfuercen, así como de quédate sentado, antes era la tele y ahora es el celular o la tablet, ¿no? Y ahora es así como de siéntate, no me des problemas porque estoy ocupado o porque estoy trabajando, ajá, y casi congélate ahí. Y ya no hay trabajo de habilitar a los niños. Ujú. Entonces, incluso en esa lista, pues dice, de tal edad a tal edad, ya tienes que ir al súper, ya tienes que realizar la lista, ¿no? Obviamente, pues bueno, estamos hablando de niños de 8 o 10 años, en donde pues mamá o figuras adultas, pues sí tendrían que estar ahí supervisando. Pero un niño tiene que generar habilidades como esas, ¿no? Otras tantas, el ir a la tienda, que sepas manejar lo de los dineros. En la escuela sí te enseñan, pero pues se requiere más responsabilidad de casa. Fíjense que hay una escuela donde yo luego paso por ahí caminando y dice que tú como alumno vienes a la escuela a aprender, pero es tu segunda escuela y tu primera escuela fue tu casa. Y entonces la pregunta hasta abajo dice, papito, ¿qué le enseñaste a tu hijo en la primera escuela? Y a mí me llamó mucho la atención y siempre que paso por ahí, le voy a tomar foto, le voy a tomar foto y no lo he logrado, pero bueno, otro día que pase lo voy a hacer porque finalmente eso es cierto. La primera escuela es en casa y la segunda ya es la escuela y a veces los papás quieren que los maestros eduquen y sí educan un poco porque sí enseñamos los maestros a veces, pero las reglas básicas deben de ser en casa porque si no están en casa, pues vienen muchísimos problemas. Ajá, pero regresemos al punto. ¿Por qué no educas adecuada y sanamente? Por culpa, por cubrir roles sociales, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo en estas fechas donde ya vamos a hacer festejos por fin de año, ¿no? La parte de mercadotecnia te dicen, para que tu familia sea feliz, cómprale un árbol de 3 metros y adórnalo y llénalo de regalos y eso le va a dar felicidad a tu familia. Pero ¿y qué pasa si no puedes comprar ese árbol tan gigante, con esferas y lleno de regalos? Sientes culpa, porque son deberías que la sociedad te enmarca. Ujú. Y entonces la queja otra vez vuelve. No me dieron un árbol, no me dieron regalos, no me dieron amor, ¿no? Una queja básica, primordial. Obviamente que muchos científicos pues enmarcan que cuando a un ser humano le falta amor, pues iba a tener muchas carencias, ¿no? Pero cuando ya eres adulto, pues tu responsabilidad ya es dártela y no estarte quejando. ¿Y el adulto qué hace? Se queja. No me quiso, me rechazó, me vio feo, me sacó la lengua, me vio feo con los ojos, me humilló, me ofendió y es una cantaleta. Siempre les digo, ¿no? La cantaleta. Ujú. Y recuerdas, ¿no? Más en este tiempo. Ajá, que si los traumas, que si los regalos de Navidad o de Santa Claus, como le quieran llamar, o que si los regalos del 24 de Año Nuevo, de Día de Reyes, o que si las posadas, ¿no? Y luego si hablamos de entorno alcohólico y drogadicción, ¿qué se vivió en casa? Ujú. Y entonces todo el tiempo es la queja y la queja. Y este tiempo, este apartado de lo que es todo diciembre y primeras semanas de enero, ajá, la gente se pone mal, aumenta la depresión. Ajá, aumentan los suicidios, aumenta pues la cuestión de, como lo llamamos, la enfermedad emocional, se acrecenta. Ujú. Y todo por el recuerdo, por no trabajar esos deberías, por no trabajar lo que no fue, lo que no se dio, ajá, porque está muy enmarcado. Ahora, la culpa también se utiliza para echar culpas. Ajá, y si lo dices claramente, por tu culpa. No fui feliz por tu culpa, ujú, me tuve que ir por tu culpa, no fui a la escuela por tu culpa, no tuve ropa, zapatos, comida, amor, atención, cuidado, yo qué sé. Y entonces es un boomerang, pues, ¿no? Te educan con culpa y posteriormente tú echas culpas. Y la relación es de culpa, basada en la manipulación. Porque la culpa lo que hace es justo eso, intentar manipular. Ajá, como tú no estuviste todo el tiempo, ahora quiero que estés, o ahora quiero que me des, o ahora quiero que te quedes. Fíjense, y el enganche a veces es que si ese otro sí se siente culpable,
se va a someter de muchas formas. Y es el problema de la culpa. Ajá. Cuando tú no cumples todo lo que se te pidió en exceso, porque a veces solo es eso, un exceso, vas a sentir culpa. Y posteriormente lo que sigue es someterte de muchas formas. Yo les digo esclavos emocionales, pues, ¿no? Porque a lo mejor no te sometes, no sé, o comprando cosas, o dando dinero, o resolviendo situaciones, ajá, pero a veces sí te sometes siendo un esclavo emocional. ¿Cómo sería ser un esclavo emocional? Pues ahora sí que como dicen en la religión, ¿no? De pensamiento, palabra y omisión, o sea, el acto. Ujú. Y estás ahí todo el tiempo para rescatar al otro. De hecho, fíjense, una de las características que se enmarca mucho para todos los que son familiares de alcohólicos o drogadictos es el ser sobreresponsable. Ujú. El salvar en exceso al otro, el darle al otro en exceso. Por eso yo les decía ahorita, tú tienes carencias y vacíos emocionales no resueltos, vas a ir compensando por la vida a mucha gente que sea inútil, ajá, que se acerque a tu vida, ujú, para que tú compenses. Pero eso no quiere decir que ya está resuelta tu parte de la carencia. Ay, que por cierto, mañana voy a compartir en otro grupo a las 12 del día, tiempo de México. Y el tema, si no me equivoco, es justo ese, vacíos existenciales. Entonces, todos los seres humanos que no resuelven sus vacíos existenciales se van a someter, van a ser presa fácil de otro, porque o vas a compensar a los demás, o te vas a someter y vas a ser obediente, o vas a estar todo el tiempo en exceso, salvando, sobrecompensando, ujú, cayendo en chantajes y manipulaciones. Fíjense, y lo simple más fácil que resuelvas tu vida que te mantengas como un esclavo emocional, porque a veces te da insomnio, no puedes dormir, las preocupaciones son gigantescas, ujú, las cosas no fluyen, no puedes resolver problemas, situaciones, o la otra parte, ¿no? Que tienes asuntos inconclusos y no están resueltos. Yo le decía a alguien que conocí apenas hace poquito, ujú, porque se dio la plática y me habló de castigos, porque esa es la otra parte. Ajá, tienes culpa, no te has hecho responsable, ajá, vas a tener castigos, te vas a someter tú mismo a ciertos castigos. Y entonces ese alguien me decía, me han chocado mi carro por atrás 4 veces en no sé cuántos meses. Y yo le dije, si me permites, te puedo dar una explicación a nivel psicológica y científica. Me dijo, sí, dígame. Le dije, pues bueno, a lo mejor traes mucha culpa guardada. Y me dijo, no, ¿cómo cree? Le dije, sí, la culpa se manifiesta de muchas formas que a veces no tenemos la conciencia y entre ellas a veces es de acuerdo a tus exigencias y a tus deberías y a veces nada más son personales porque ya ni siquiera es con el exterior, ujú, que no has cubierto, no has cumplido asuntos inconclusos, tú te buscas solito, ajá, estos castigos. Y entonces pensó y me dijo, sí, tiene razón, dejé la carrera inconclusa. Creo que una ingeniería me dijo, ¿no? Me dijo, y sí he pensado que por qué la dejé, por qué no regreso, y pues muchos reproches, porque el ser humano es excelente reprochando, excelente recordando lo que no hizo. Ajá. Por eso a veces las discusiones acaloradas, y más, por ejemplo, en tiempos festivos, ¿no? Donde la familia se reúne y si se empiezan a alcoholizar, salen las verdades. Recordemos que el alcohol es un desinhibidor emocional. Ujú. Sí te anestesia, pero la parte locomotora del cuerpo, pero la cuestión emocional la bota. Ujú. Y por eso es que muchas de las veces en tiempos de celebración salen los que se desgreñan, los que se agarran del chongo y la fiesta termina en pelea. Porque recuerdan la infancia, la adolescencia, ¿no? Empiezan a reprochar, y tú me pegaste, y tú me sacaste la lengua, y tú me viste feo. Y tú cuando éramos hermanos me pegaste y no me dejabas usar tus juguetes o me los quitas, yo qué sé. Y entonces muchas veces hasta estas épocas se presta para esta, pues, esta parte, ¿no? Y el ser humano le encanta reprochar, ajá, porque finalmente también es placer. Te echo culpa, te recuerdo lo malo que fuiste y te recuerdo que tú me debes y como tú me debes, págame. Y todo culpable, ujú, merece un castigo.
Y con el ejemplo de este chico, él me dijo, sí es cierto, me dijo, porque todo el tiempo me siento mal porque no puede terminar la escuela. Entonces yo a él le dije, ajá, que tendría que terminar la escuela para, en esa área, para la culpa. Y así como esa, muchas otras tantas. Ajá, revisar desde una raíz la educación en base a la culpa, cómo tú la fuiste ejerciendo, cómo la adoptas, cómo el día de hoy tú te haces responsable, ujú, qué sí haces y qué no haces. Ajá, porque la culpa la puedes sentir por muchas cuestiones, en muchas áreas y en muchas situaciones. Yo les decía, desde que eres a lo mejor hijo, pareja, papá, novio, novia, maestro, yo que sé, empleado, ¿no? Trabajador, si tienes un negocio, ujú, ¿cómo es que tú te mueves? Y revisar esos deberías, porque nosotros los seres humanos somos bien exigentes. Ujú. Fíjense, le exiges primero a mamá y papá, no te cumplieron. Posteriormente, los hijos. Ajá, que el hijo te cumpla, no te cumplió. Luego a la pareja también le exiges, la pareja tampoco te va a cumplir. Entonces vamos poniendo nuestras necesidades y expectativas a personas que a veces tienen muchísimo menos capacidad que nosotros o tienen enfermedades emocionales muchísimo más grandes, ¿no? Cuando dices, quiero que mi alcohólico drogadicto me haga feliz o quiero que mi neurótico con borderline me haga feliz. Ujú, y entienda y tenga una conducta madura y sea responsable y cubra todas las necesidades. Por eso es que el ser humano vive en una neurosis gigantesca, porque solo vive de fantasías, ajá, de actos y situaciones que no se van a cumplir. Yo siempre les digo, hasta han de decir, ay, está con su disco rayado, ¿no? Revisen su historia personal, revisen sus relaciones, revisen la conducta, porque ahí van a encontrar muchas respuestas. Ujú. ¿Y qué sigue de esa escritura? Pues la revisión. Y luego, ¿qué sigue? La corrección. Ajá. Si sabes que ciertas cuestiones te meten en problemas, pues hay que dejar de hacerlas. La gente que echa culpas solo busca someter. Ujú. La gente que se siente culpable no se ha hecho responsable. Porque fíjense, hay muchas cosas que sí están en tus manos y hay otras tantas que no están en tus manos. Y a veces te sientes culpable por muchas cosas sabidas y por haber. Incluso dentro del proceso de duelo, cuando hablamos de tanatología y estás en duelo por pérdida, rupturas, separaciones, no sé, muerte por pérdida por muerte, yo qué sé, otras tantas, uno de los puntos en el proceso de duelo es la culpa. Ujú, y ahí entra lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que te faltó. Ujú. Muchos dicen, si le hubiera dado un vaso de agua, a lo mejor viviera. O si la hubiera llevado a otro doctor, a lo mejor viviera. O si no me hubiera esperado, a lo mejor viviera, ¿no? O incluso me tocó ciertos familiares cercanos. Ujú, si lo hubiera recogido del coche y lo hubiera llevado al hospital, a lo mejor el infarto lo hubieran revivido. Ujú. Hay muchas culpas, muchas, muchas culpas. Ajá, entra también la otra parte de echar culpas. Ajá, si tu familiar murió, le echas la culpa a Dios, que es el primero que le echamos la culpa. Ajá, le echas la culpa a los doctores, al medicamento, a la atención, incluso a veces hasta a la misma persona que ya se fue. Ajá, le echas la culpa y le dices, ¿por qué te fuiste y por qué me dejaste? ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué no te quedaste conmigo? Si no te hubieras muerto, yo no estaría viviendo esto, no estaría sufriendo aquello, ¿no? O sea, casi, casi la educación es buscar un culpable para todo. Por eso les decía, somos expertos. Ajá. No estamos educados para hacernos responsables. Y la responsabilidad implica generar habilidades y las habilidades implica generar un entrenamiento. Y el entrenamiento es trabajo, esfuerzo, disciplina, constancia. Ujú. Hacer lo que nos toca hacer. Y pues obviamente esto es incómodo porque es placentero lo que tú ya conoces. Es placentero la manera en la que tú sabes reprochar, criticar, pelear, ¿no? Hacer argüende, engañarte, porque también el ser humano se autoengaña de maneras gigantescas. Ujú. Entonces, mucho que checar con respecto a la culpa.
En muchas áreas, muchas áreas, implica la culpa. Por ejemplo, también cuando como mujer hija te dan las reglas de cómo te debes de comportar, ¿no? Ujú. A muchas se les dice, no puedes tener novio hasta tal edad, o no puedes tener novio hasta que no acabes la escuela, o no te puedes embarazar, ¿no? O como dicen, no puedes salir embarazada. Y cuando sales embarazada, te sientes culpable. Ujú. Y no sabes qué hacer, si tenerlo, si abortarlo, si casarte, ajá, si quedarte, no quedarte, porque toda esa confusión de pensamientos en base a la educación es un aspecto, vamos, gigantesco. Ujú. Y por eso luego los problemas. Por eso yo les decía, conozcan su historia desde el embarazo, cómo estaba mamá, cómo se sintió cuando se enteró que estaba embarazada. Igual si fue planeado, si sí quería, yo qué sé, si fue por inseminación artificial, si fueron óvulos donados o si eres adoptado, porque también es válido saber. Ujú. Y es muy importante. A veces el trabajar con la verdad es doloroso, pero el aprendizaje duele, porque nos vamos a enterar de muchas cosas y la educación al 100% en muchas áreas ha sido una mentira. Mentiras que nos han dicho para que no nos sintamos tan mal, pero pues ya el sentirse jodido está desde mucho tiempo atrás. Ujú. También la otra parte, sentir culpa por la cuestión sexual. Ujú. Yo les decía hace rato a una paciente, la educación sexual es conocer las funciones del cuerpo y no nada más cuando hablamos de sexualidad es tener el acto sexual como tal, que se llama relación sexual, sino viene desde algo más profundo. Ujú. Los inicios, el desarrollo psicosexual a nivel mente. Ujú. El crecimiento del cuerpo humano, ajá, cómo se desarrolla, todas las funciones, y implica un todo, la parte social, las creencias, ujú, desde dónde parte la historia de la sexualidad, que bueno, en algunos libros la enmarcan desde pues Adán y Eva, ¿no? ¿Y cómo te educan en casa con miedo a la sexualidad? Pues lo primero que te dicen es no tengas relaciones sexuales. Es una falta de respeto que te den besos, abrazos, amor, ajá, y no, prohíbelo. Y menos que tengas actividad sexual de a tales áreas, tales áreas de tu vida, ¿no? Incluso te dicen en algunos lugares que te tienes que casar primero, porque así estaba enmarcado por la religión, ¿no? Y que te tienes que casar primero para después poder tener relaciones sexuales. Y cuando tú tienes relaciones sexuales, tienes culpa y no puedes disfrutar ni las relaciones sexuales porque, ajá, estás pensando que te dijeron que eso era incorrecto. Y desde ahí partimos. ¿Cuántas cosas las hacemos con culpa? Ujú. Por eso les decía, la culpa tiene muchísimas funciones. Ujú. Tú sientes culpa por lo que no has cubierto, porque has sido desobediente y no has cumplido. Ujú. Tú tienes culpa, ajá, porque no haces lo que tendrías que hacer. Y todos los seres humanos sienten culpa. Sienten culpa como papás, como hijos, como hermanos, como abuelos, como primos, como alumnos, como vecinos, ¿no? De manera general. El hubiera está enmarcado. Le hubiera ayudado, le hubiera dado, le hubiera puesto, le hubiera compensado, ¿no? Por eso les ponía el ejemplo de la muerte. Ujú. Muchas de las veces cuando tu ser querido ya no está, si tomamos el tema de muerte, ujú, le pides perdón después de su muerte por todo lo que no hiciste. Ujú. Entonces el ser humano, fíjense cómo está bien entrampado en la culpa. Y es un círculo vicioso. Si lo hablamos desde el punto de vista de este círculo vicioso, pues es, sientes culpa, ujú, te sometes, no resulta como tú esperabas, te resientes. Y al estar resentido, lo único que esperas y buscas es venganza. Y el resentimiento es un atorón gigantesco. Ajá, porque entonces estás estresado, enojado, dolido, segregas hormonas de cortisol, adrenalina, noradrenalina, te intoxicas y vives mal. Ujú. Y el resentido es el que se hace daño. Ajá. A lo mejor si hace ciertos actos de venganza, pues también tal vez agreda a los demás, tal vez haga daño. Ajá. Pero el daño que se hace en primera persona es gigantesco. Y todo por no trabajar sus emociones. A eso yo me refería, la psicología abarca muchas áreas, muchas. También depende del profesional que te atienda, ujú, que trabaje.
no nada más escucharte y eso es todo y por eso te cobro por oír, porque también los profesionales, desde mi punto de vista, como yo aprendí, mi responsabilidad es darte una explicación, darte una guía y una dirección para que puedas empezar a resolver los problemas. Puede que entiendas por qué fuiste afectado, puede que entiendas tus raíces, puede que tengas información, ajá, pero de ahí hay una gran diferencia a que sepas resolver, ajá, a que sepas complementar en tu vida, para que ya no tengas esos vacíos existenciales, porque hoy tienes mucha responsabilidad, entonces cambiamos culpa por responsabilidad. Ujú. Así es como tenemos que curar la culpa. ¿De qué te sientes culpable? Bueno, de que no fui buen padre. Entonces pregúntale a tus hijos cómo te consideran, ¿no? Un ejemplo. Yo lo hice un día con mis hijos, ¿no? Se dio. Estaban sentados en la mesa enfrente de mí y les pregunté, "Em, si yo quiero saber cómo fui como mamá, ¿qué me dirían?" Y mis dos hijos se voltearon a ver y se quedaron viendo. Y pues yo les dije, les quiero pedir una disculpa y perdón si fui mala madre. Y empezó, ¿no? Así como mi cantaleta de lo siento, perdón, discúlpenme, bla, bla, bla. No sabía que lo que hacía, no lo hice con alevosía y ventaja, yo no quería dañar, no fue mi intención y bla, 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 bla. Y pues mi hijo mayor me dijo, yo no tengo nada que perdonarte. Y pues yo me quedé impactada, así como de, ups. Y mi hija tampoco, me dijo lo mismo. Yo tampoco tengo nada que perdonarte. De hecho, los dos me dijeron, mi hijo me enmarcó, mis respetos para ti, oh gran señora, hizo esto, hizo reverencia, y mi hija también me dijo lo mismo, mis respetos para ti como madre. Y no es como tú piensas. Entonces, fíjense cuántos años cargué con culpa como mamá en algunas áreas. ¿No? Porque les pegué, porque los castigué, porque los grité, porque les quité juguetes, porque les rompí juguetes, porque aventé, hice y deshice finalmente. Como papás hacemos muchas cosas, ¿no? Lo mismo como hijos, porque también a veces necesitamos el perdón de los papás y decir, lo siento, fui rebelde, te grité, te robé, te agredí, no obedecí, yo qué sé, ¿no? Todo lo que se sienta como hijo en base a la culpa. Ujú. Vamos, la cuestión de pedir disculpas, ahí viene el otro punto, no es tanto de exponerse al otro y decirle soy culpable y merezco castigo, discúlpame, no. La corrección en base a una disculpa es empezar a trabajar con tu conducta. Ajá. Ahora, de manera personal e individual, es qué es lo que haces contigo para parar esa culpa. Primero hacer una revisión, ¿no? De todo lo que crees que has sentido culpa en todas tus áreas. Ujú. Yo ahorita les enmarcaba como mamá cierta escena de mi vida con mis hijos y qué fue lo que hice. Ujú. Y entonces el ver que la parte de mi película que yo tenía con ellos era así como atroz y gigantesca y lo que ellos mencionaron pues no fue tan así. Y empezar a ver parte de esa realidad. Ujú. Para eso este tipo de revisiones. Ajá. Si, por ejemplo, hablamos de uno de los pasos donde dice que revises la culpa, ajá, que hagas lista de a los que crees que les generaste daño y cosas así, muchas de las veces tu responsabilidad no fue al 100% en todas las áreas. Ujú. Por eso es que muchas veces no puedes curarte de la culpa porque sigues rumiando con lo mismo. Ajá, y yo lo hice, yo le dije y no estuve y me fui, y no apoyé y no ayudé y le pegué, yo qué sé, volvemos otra vez a rumiar, ¿no? Y para poder corregir, vuelvo al punto, hay que hacerse responsables. Yo siempre les digo, ¿qué te falta? Ajá, corrige, ¿qué necesitas? Ajá, careciste de alimentos, pues hoy come sanamente. Careciste de juguetes, pues hoy compensa, a lo mejor juegos de mesa, o a lo mejor vete al parque, o cómprate una bici, o métete a nadar, yo qué sé, ¿no? No te llevaron al cine, llévate tú. No te llevaron al teatro, llévate tú. No saliste de vacaciones, genera el dinero y llévate tú. Porque mis maestros así nos decían, o así me decían. Ajá, ¿no te dio? No, genere usted y déselo usted. Y hágase responsable. Ujú. Y el que te enmarquen la responsabilidad, al menos para mí en un inicio sí fue fuerte, ¿no? Porque yo lo que quería era cómplices, porque esa es otra que buscamos. Ujú. Que des cómplices que apapachen tus ideas y que te digan, sí, el otro es malo, sí, el otro tiene toda la culpa, sí, el otro es, ya saben, ¿no? Mala persona.
porque no estuvo. Ajá, yo te entiendo, te comprendo y te apapacho y odiémoslos juntos. Así buscamos cómplices. Y de eso no se trata. Se trata ya de parar con tanto sufrimiento, porque eso es lo que te lleva a la culpa, a sufrir todo el tiempo y está recordando, ¿no? Así decían en mi casa cuando yo era niña, pan con lo mismo y otra vez pan con lo mismo y otra vez pan con lo mismo, porque solo repites y repites y repites las mismas jodideces y las quejas son las mismas otra vez. Ujú. Empiezas con la queja número uno, luego te vas a la dos, tres, cuatro, a la 20 y ya que se te acaban las quejas vuelves otra vez a la uno y así. Entonces el ser humano pues también es cíclico en los errores, ujú, repite patrones de conducta, ujú, repite cuestiones, vamos, pues cómo ser destructivo. Ujú. Y la función de hoy es empezar a parar. Por eso se dice proceso de recuperación, recuperar lo perdido o recuperar algo que tuviste pero que se perdió. Ajá, proceso de rehabilitación. No nada más un drogadicto se rehabilita, no nada más un alcohólico se rehabilita. Ujú. Los que somos secos, que no consumimos ni drogas, ni alcohol, ni pastillas psiquiátricas, bla, 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 ujú, nos tenemos que rehabilitar en otras áreas. Donde no aprendimos a veces a comunicarnos, hay que empezar a hacerlo. Donde no aprendimos a aceptar emociones, hay que aprender a aceptar emociones. Donde te prohibieron llorar, el día de hoy tienes que practicar el llanto, dejar que fluya, dejar que salga. Ujú. Aprendemos a reprimir. Ajá, entonces el día de hoy el trabajo es arduo con respecto a esa parte. Ujú. Me decía un adolescente hace muchos años que estaba muy enojado con su papá y dolido, por eso lo trajeron a terapia, porque el papá no le compraba la guitarra eléctrica. Yo le dije, ¿cuánto vale la guitarra? En esos ayeres él dijo que la que quería valía 23,000 pesos mexicanos. Le dije, ¿cuánto gana tu papá en su trabajo? Y él me dijo que como 1,500. Entonces yo le dije, simple, tu papá tendría que trabajar más de 40 semanas para poderte comprar esa guitarra sin tomar un solo peso y de ahí no vas a tener comida, alimentos, ropa, pasajes, papelería, escuela, yo qué sé, bla, 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 para que tú puedas tener una guitarra. Y el chico pues le generó el impacto así como de, ¿cómo? Y dije, pues así de simple. Y se la volteé al chico y le dije, ¿tú por qué no trabajas? ¿Por qué tú no generas el dinero para la guitarra y tú te la compras? Y entonces el chico me dijo, ¿yo por qué? Le dije, pues porque ¿quién la quiere, no? Y me dijo él, pues yo, pues entonces es tu responsabilidad. No es de tu papá, cómprate una guitarra, porque por el momento no está a su alcance. Y tú tendrías que realizar ese trabajo para hacerte responsable y comprarla. Ujú. Y entonces así pararíamos la demanda de ese chico en esos ayeres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ese chico no logró el cometido, no se compró la guitarra, entonces ese va a ser el pretexto perfecto para odiar a su papá y para no hacer lo que tiene que hacer en base a su crecimiento y desarrollo personal, a nivel emocional, académico, conductual, en muchas áreas. Porque el ser humano toma muchos pretextos para no hacer la parte que le toca. Ajá. Les decía un ejemplo, las fiestas, ¿no? Te pasas recordando jodideces y no te das el tiempo de festejar el día de hoy, tan simple, con que tenemos vida, que amanecimos, ¿no? Que algunos pues estamos sanos, que tenemos todos nuestros órganos, nuestros miembros del cuerpo, que tenemos vista, ¿no? Que escuchamos, porque hay quien no tiene vista, hay quien no tiene oídos, hay quien no tiene un miembro del cuerpo, ujú, hay a quienes les tuvieron que retirar ciertos órganos que hay quienes han vivido solo con un pulmón, con un riñón, les han tenido que cortar pedazos de hígado, o sea, es un todo. Ujú. Y realmente el ser humano es bien mal agradecido. Y aprovecho para hacer un comercial. El lunes que viene a las 12 del día, tiempo de México, voy a dar una conferencia gratuita para todos los interesados y voy a hablar de gratitud como parte de los temas que yo utilizo para cerrar el ciclo de este año 2024. Ujú. Y los seres humanos somos bien mal agradecidos, pero mal agradecidos. Por todo refunfuñamos, por todo reprochamos, por todo estamos mal. Cualquier pretexto es para ponernos grave, para pelear, ¿no? Y no concentrarte en la parte que te toca. Yo aprendí mucho eso en mi escuela con mis maestros. Y siempre al final de una cagotiza nos decían, ¿tienes mucho que hacer, no? No, pues que sí. Igual yo iba con mi maestro y le decía, oiga, doc, fíjese que esto, lo otro, bla, bla, bla. Le daba una explicación y al final me decía, ¿tienes mucho que hacer, no, hija? Y yo, sí, pues hazlo y deja de perder tu tiempo, porque el tiempo
es muy poco. Vida, no sabemos cuánta tengamos. Y entonces, fíjense, el tiempo que nos queda para seguir peleando, refunfuñando, reprochando, regañando, recriminando, ¿no? Recordando con resentimiento que si me hiciste, que si no, que si estuviste, que si no. Ya es pérdida tiempo, es pérdida de energía, es desgaste emocional gigantesco. Por eso muchas de las veces estamos cansados, estamos fastidiados, no hicimos nada. Pero ¿qué tal la mente? La mente estuvo piense y piense y piense y recordándote. Hay muchos resentidos que dicen, hoy en un día, hace 20 años, a tal hora exacta, en tal lugar, tú esto, lo otro, me hiciste, bla, 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 y te vuelves a poner mal, te conectas y otra vez mientas madres, reprochas y volvemos a empezar con el círculo vicioso. Y la función es parar la culpa. Yo le decía a mi maestra, ¿y cómo le hago con la culpa en esos ayeres, no? Y ella me decía, aguántatela, no pagues. Yo le decía, ¿y cómo le hago? Y ella me ponía ejemplos. Me decía, si ya le pegaste a tu hijo porque no se comportó adecuadamente, que ya le diste unos chanclazos o que le gritaste, le llamaste la atención, bla, 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 me dijo, después que te diga él, ¿me llevas a la tienda? No lo lleves. Y yo dije, o sea, ¿cómo? Me dijo, sí, porque después de que tú le pegaste, él te lloriqueó, se calma y él te dice, ¿me llevas a la tienda? Y tú le dices, sí, entonces se la asocia. Ah, la saco de quicio, me pega, se calma, tiene culpa, le pido algo a la tienda, me lleva y ya pago su culpa. Y así funcionamos. Y al rato ya no es la tienda, al rato ya es dinero, al rato ya son cosas más grandes y así sucesivamente. Lo mismo con la pareja. Y esto funciona mucho con las relaciones en base a la vivencia con un alcohólico. Se fue a alcoholizar, al otro día siente culpa moral y entonces te dice, vamos a desayunar, ¿no? Aquí en México se acostumbra los domingos la barbacoa. Entonces te llevo a la barbacoa vieja, ¿no? O te llevo a que te compres ropa o casi casi te dice, soy tu esclavo el día de hoy, qué se te ofrece? ¿Qué requieres? Y la esposa entra en el círculo vicioso de sí, te cobro porque no dormí por tu culpa, me preocupé, dónde estabas, con quién estabas, no llegaste y bla, bla, bla. Y así el círculo vicioso. Entonces mi maestra me decía, en puntos como ese hay que observarse y aguantarse la culpa. Yo les he dicho a pacientes, ¿no? ¿Te quieren compensar? Dile que no y que sienta su culpa, que sienta lo que tenga que sentir, porque el ser humano así es también, esa parte, evita el sentir. Entonces decía mi maestra, te amarras el corazón y las tripas y no pagues culpas. Y nosotros hacemos eso. A eso me refiero con sometimiento. Y pides perdón, te arrastras, pides disculpas y te encuentras con el encajoso abusivo, ya valiste, ya perdiste. Porque entonces te van a estar cobrando y a veces son deudas impagables, no vas a poder pagar ni con toda tu vida, ni con todo el dinero del mundo, porque a veces creamos monstruos insaciables y aparte llenos de ira. Y a veces hay muchos seres humanos, más se dan en los hijos, que se sienten con todo el derecho de exigir. Que se sienten con todo el derecho de marcarte, en puntos vulnerables. Es ahí cuando te dicen como papá que te tomaron la medida. Entonces, saben dónde nos duele, saben cómo pegarnos y por ahí nos entrampan. No te dicen exactamente de tú me debes, págame, pero sí te dicen tú fuiste mala madre conmigo, fuiste mal padre, o fuiste mal hermano, o yo qué sé, ¿no? Yo no cae redondito. Entonces, para que uno deje de caer en chantajes como este, pues se requiere obviamente el trabajo personal, el autoconocimiento, el abrirse a una conciencia, el saber, como decimos aquí en México vulgarmente, de qué pata cojeas, para dejar de cojear, para que empieces a resolver y que el día de hoy no cualquiera te manipule y mucho menos por culpa. Y ahí entra la parte de hacerse responsable, porque cuando tú haces, ahora sí que todo lo que a ti te toca, ya no vas a sentir culpa, porque cuando no haces lo que te toca, entonces te sientes mal, te sientes miserable, y eres presa fácil.
Entonces aquí hablamos de mucha responsabilidad. Ahora el detalle es asumir la responsabilidad que te corresponde y hacerte responsable de esa responsabilidad. Ujú. Para que el día de hoy puedas cambiar tu vida y seas diferente y puedas parar esa culpa. Porque la culpa no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. Ajá. Ahora, otro punto importante, si a veces utilizamos la culpa para decirle a alguien que haga lo que tiene que hacer en base a ciertas situaciones, puede ser funcional, pero ya es con alguien que realmente sea un experto. Y estamos hablando ya en un área profesional, en trabajo psicológico, para ciertas cuestiones, pero se requiere una gran práctica para esto, porque si no, no va a ser funcional. Entonces, pues ya para terminar, les dejo de tarea que revisen sus culpas, revisen cómo se han sometido, revisen cómo han pagado, revisen cómo han sido esclavos emocionales, cómo han sido sirvientes, cómo muchas de las veces aquí entra más la parte de tener hijos tiranos, donde tú eres su esclavo y has caído muchísimas veces, y no hay forma de que te saquen de ese eh, pues hoyo negro, por decirlo así. Y pues bueno, una vez que ustedes vayan revisando sus historias, empezar a corregir, empezar a hacerse responsables. Recuerden que solos no pueden, necesitan ayuda, necesitan un profesional, necesitan trabajo de 12 pasos, necesitan ejercicio, necesitan meditación, necesitan también tiempo de descanso. No todo es eh, pues en base a la obsesión y la compulsión. Si trabajamos con muchas áreas y todo un poco en base a lo necesario, ustedes el día de hoy pues van a aprender a vivir de una forma diferente. Ya no en la manera tan enfermiza que a veces nos enseñaron a vivir y que nosotros somos leales a esos patrones destructivos de conducta. Nosotros tenemos el gran privilegio, mientras tengamos vida, de poder realizar esos cambios y de hacer esa transformación para la ventaja y ganancia de todos y cada uno de nosotros. Siempre y cuando la ganancia no sea rastrera, no sea miserable y no sea para seguir en esa zona de confort, de jodidez que muchas de las veces está y que no se piensa en un crecimiento y un desarrollo personal. Así que se los dejo de tarea. De mi parte es todo y muchísimas gracias por la invitación. Quedo atenta si hay preguntas.